invitarle a abrir su Biblia en Lucas capítulo 11, versículo 1 al 2. Voy a leerlo en la Nueva Traducción Viviente, me encantó la traducción y quiero compartirles hoy el cuarto mensaje de esta serie: Conectados, progresamos. Dígalo conmigo: conectados, progresamos. Estamos hablando de la importancia de estar conectados con Dios. Y abro un paréntesis. Hablando de estar conectados con Dios, querida iglesia, quiero hacerle mención. Vamos a seguir en nuestra jornada de 70 días conectados a Dios, y nuestro lema de este año 2019 es: para pintar una nueva historia. Comenzar. ¿Por qué este tema? Antes de finalizar el año 2018 estuve estudiando sobre la vida de Nehemías, el profeta Jeremías, el profeta también Daniel, y me doy cuenta de cosas interesantes durante el tiempo que ellos vivieron en cautiverio por 70 años en Babilonia. Y Dios trató con su pueblo. Obviamente había un propósito. El pueblo se había rebelado en contra de Dios, nunca hicieron caso a la palabra por el profeta Jeremías, y Dios los toma, los saca de su país y los lleva, ¿verdad?, a Babilonia, y estuvieron allá por 70 años. Y Dios les dio una palabra que una vez cumplidos esos 70 años ellos iban a regresar y a comenzar de nuevo. Dios es un Dios de segundas oportunidades. ¿Sabía usted eso? Así que para muchos de nosotros esta es una segunda oportunidad de reiniciarnos en el propósito de Dios para nuestras vidas. Hemos sentido fuertemente a través del Espíritu Santo el impulso de comenzar una etapa nueva en nuestra vida espiritual. ¿Cuántos han sentido eso? Yo lo he sentido durante estos 21 días. El Señor ha tratado conmigo, ha hablado a mi vida. Así que estos 70 días, hermanos, lo que vamos a hacer es: no solamente estamos terminando 21 días en ayuno, pero a partir del 1 de febrero, a partir del próximo viernes, escúcheme bien esto, vamos a iniciar 30 días en la palabra. Diga conmigo: 30 días en la palabra. Nos vamos a sumergir, nos vamos a dar a la dedicación de escudriñar la palabra del Señor. Hemos creado un pequeño manual que le va a ayudar. Usted lo puede recibir al término del servicio en el centro de información. No se vaya sin él. Ahí puse algunas cosas importantes que le van a ayudar a entender un poquito lo que vamos a hacer durante estos 30 días. Y aparte se ha diseñado, creo que está en su pantalla, no sé si lo tienen ahí, pero se ha diseñado también un separador. Y el separador que se ha diseñado es para que usted, la lectura que vaya llevando día con día durante estos 30 días, usted en la parte de atrás vaya poniendo los capítulos que está leyendo, para que al final de cada semana tienen un renglón más largo, un renglón más largo, y en ese renglón más largo ahí ustedes pueden poner el total de la semana que ustedes leyeron. Cada domingo durante estos 30 días que vamos a estar sumergidos en la palabra, toda la iglesia va a estar trayendo un reporte de todos sus capítulos leídos que usted está apuntando en su separador. Y lo que va a hacer, va a haber una mesa en el lobby todos los domingos para que usted se acerque, dé su nombre, diga: fulano de tal, leí tantos. Pero vamos a ser honestos, vamos a hablar con la verdad, porque mire, leyendo la Biblia y decir mentiras, pues no, ¿verdad? Como que no va, ¿verdad? Pues vamos a ser honestos y vamos a poner los capítulos que hemos leído. Y cada domingo, antes de despedir el servicio, ustedes van a ver en la pantalla toda la lectura que en esa semana logramos tener todos juntos. Y al término de los 30 días, cuando terminen los 30 días, si no me equivoco es un 2 de marzo, es un sábado, el domingo que sigue, ahí vamos a presentarles, el día 3 de marzo les vamos a presentar el total de capítulos leídos a nivel general. Y estoy convencido que como nunca esta iglesia se va a meter a leer la palabra del Señor, hermanos. Amén. Amén, hermanos. ¿Lo podemos hacer, iglesia? Como nunca vamos a leer la escritura, como nunca vamos a sumergirnos en ella. En el manual usted va a encontrar instrucciones para que usted elija el plan de lectura que mejor considere para usted. Ahí pongo unas recomendaciones por en el caso de alguien que no es muy o no está muy familiarizado con la Biblia. Le puse algunas recomendaciones de algunos libros que le pueden ser más claros a usted, porque si se va al libro de Números, pues se me va a aburrir muy rápido, ¿verdad? Entonces hay ciertos libros que para usted pueden ser un poquito complicados, hay otros que no. Entonces puede seguir las recomendaciones, pero al final cada quien va a elegir su lectura durante los 30 días. Lo importante, hermanos, es llegar cada semana con nuestro reporte, y al final de los 30 días vamos a ver cuántos capítulos leímos. Nuestra meta son 3,000, pero yo sé que vamos a pasar la meta, hermanos. Vamos a pasar más de 3,000 capítulos leídos. ¿Cree que lo podemos hacer? Amén. Así que lo vamos a ver el último domingo, que es el día 3 de marzo. Ahí vamos a presentar el total de capítulos leídos. Así que no se vaya sin su separador y sin su manual para esta hermosa jornada de 30 días en la palabra. Aquí nos vamos a echar un clavado, hermanos. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque el ayuno prepara nuestro corazón
Y la palabra entonces va a ser clara para usted y la va a entender de tal manera que va a descubrir las promesas de Dios. Y terminando el 3 de marzo, entramos el día 4, que es un lunes, en la última jornada de 19 días en la oración. Van a ser 19 días en la oración, luego les diré cómo lo vamos a hacer. Y el día 22 de marzo vamos a concluir los 70 días conectados a Dios para pintar una nueva historia. Y en ese día, el viernes 22 de marzo, vamos a tener una velada de oración de las 10 de la noche aquí en el templo hasta las 6 de la mañana. Amén, toda la noche sin parar, en el nombre del Señor. Vamos a estar aquí juntos, alabando al Señor y dándole lo mejor de nuestras vidas. Y a las 6 de la mañana vamos a pedir a las hermanas que saben cocinar muy rico. Yo tengo muchas ganas de un menudo. Amén. Hoy terminamos el ayuno. Yo no sé a dónde piensa ir usted a comer, pero yo ya estoy pensando irme a comer. Amén. Pero el día 22 de marzo vamos a terminar con un desayuno en el centro de actividades a las 6 de la mañana y a las 8 nos despedimos. Y así vamos a finalizar los 70 días conectados con Dios para pintar una nueva historia. ¿Qué le parece? Amén. Yo estoy emocionado, estoy contento y sé que Dios va a hacer cosas extraordinarias con nosotros. Dice la palabra del Señor en Lucas capítulo 11, versículo 1 al 2. Una vez Jesús estaba orando en cierto lugar. Cuando terminó, uno de sus discípulos se le acercó y le dijo: Señor, enséñanos a orar. Dígalo conmigo eso, por favor. Enséñanos. Una vez más, enséñanos a orar. Jesús dijo: deberían orar de la siguiente manera. Jesús sí le contestó su petición a este discípulo y le dice: deberían de orar de la siguiente manera: Padre, que siempre sea santificado tu nombre. Hasta ahí. Padre, que siempre sea santificado tu nombre. Padre, estamos delante de ti, Señor. Habla a nuestras vidas, a nuestros corazones. La iglesia, Señor, ha venido para recibir palabra tuya. Te hemos adorado, te hemos exaltado, te hemos dado la alabanza que tú mereces, porque tú eres un Dios bueno, un Dios digno, y sé que en la alabanza hay poder. Nos tocas, nos bendices, nos haces libres de tantas cosas que en ocasiones venimos cargando. Ese es el propósito, Señor, que tú hagas lo que nosotros no podemos hacer. Bendice a tu pueblo en esta hora. Da, Señor, oídos abiertos, un espíritu sensible a tu voz, y háblanos en el nombre de Jesús. Te lo pedimos. La iglesia dice amén. Pueden sentarse, son todos muy amables. Una vez más, bienvenidas sean las personas que están con nosotros por primera vez. Le invitamos para que al término del servicio vaya al centro de información y le podamos dar un regalo de parte de la iglesia y conocerle también, saludarle personalmente. Hermanos, he estado predicando durante esta serie. Este es el cuarto sermón que les comparto en la serie Conectados Progresamos, y quiero hacerles saber algo interesante. Hoy quiero compartir con ustedes sobre el tema conectado a mi Padre Celestial. Hablando de la importancia de la conexión, hemos hablado ya en los domingos pasados sobre cómo esto impacta nuestras vidas. Cuando usted busca a Dios de veras, le busca con todo su corazón, hace un impacto muy positivo en la vida de cualquier persona, hermano. No tiene que ser usted una persona que ha sido fiel a Dios por muchos años. Esta es la bendición de acercarnos a Dios, que Dios nos acepta, nos ama y nos recibe. No importa si te has distanciado en tu relación con Dios, o no importa si todavía no le conoces. Este es el día que el Señor ha preparado para ti, para que le conozcas y recibas del Señor la bendición. Lo interesante de todo esto, hermanos, es que en el propósito de Dios, y lo hablé el domingo pasado y antepasado, es que cuando nosotros buscamos a Dios, el propósito del Señor es que nosotros progresemos. Diga conmigo: progresar. El propósito de Dios es que progresemos. Es por eso que les compartí acerca de la vida de Daniel, cómo Daniel, al estudiar la palabra del Señor y leer lo que el profeta Jeremías había mencionado, de que después de 70 años ellos iban a regresar a su país de origen, iban a regresar a Jerusalén y poder nuevamente comenzar de nuevo. Entonces Daniel entiende que es una promesa de parte de Dios. Por eso es importante, hermanos, buscar al Señor. Hay cosas que usted quizás en este momento está batallando
porque no ha entendido el plan de Dios para su vida. Pero una vez que usted descubra ese plan de Dios, le aseguro que entonces su vida va a cobrar sentido. Va a tener usted un enfoque más claro y ya no va a estar atorado, estancado en su vida espiritual, lamentándose, sintiéndose mal o deprimido, porque cuando Dios te da un propósito, hermano, eso te levanta, eso te da ánimo, le da fuerza a tu espíritu. La gente que vive con esperanza es gente que tiene poder para vivir en el presente, hermano. Eso es lo que a mí me encanta de estar aquí en la casa de Dios. Es lo que a mí me fascina de venir y escuchar lo que Dios tiene para mí. ¿Sabe por qué? Porque eso dice mucho acerca de tu fe. Una persona que está atenta y con el deseo de estar conectada a lo que está sucediendo en el servicio, habla muy bien de esa persona, habla muy bien de él o de ella, porque lo que está diciendo es: yo vine a la casa de Dios para alimentar mi fe, porque soy una persona que tengo esperanza, soy una persona que tengo un futuro en el Señor precioso y me conviene, me interesa. Estoy aquí para recibir lo que el Señor tiene, porque cuando una persona tiene esa fe y esa confianza en el futuro, tiene poder para vivir el presente. Ahora le hago la pregunta: ¿ha conocido a gente que no tiene ánimos para vivir en el tiempo presente? Y es muy sencilla la respuesta. ¿Sabe por qué? Porque no tienen una visión hacia el futuro. Y entonces cuando Dios te da un propósito y Dios te enseña cosas que Él tiene para ti en el futuro, tú comienzas entonces a buscarle intencionalmente con un propósito especial. El domingo pasado les hablaba cómo hacer esas oraciones que nos dan un progreso. Cuando sientes que no puedes humanamente tú, cuando tú sientes que estás ante un problema donde no hay respuesta alguna, humanamente no puedes hacer nada, o una situación de enfermedad, algún problema serio en tu vida. Y esas oraciones, como la oración del rey Josafat. ¿Qué hizo Josafat? Dijo: en nosotros no hay tal fuerza para ir contra este ejército, pero Señor, volteamos nuestro rostro a ti, esperamos en ti. ¿Y qué sucedió? Dios le contestó y el Señor le dijo: la guerra no va a ser de ustedes, la batalla no va a ser de ustedes, la batalla va a correr por mi cuenta. Ustedes marchen, canten, adoren, alaben, porque la victoria yo se las voy a dar. Eso es lo que hace Dios cuando nosotros anticipamos la victoria, hermanos, dándole gracias. Gloria al Señor. Pero ahora quiero llevarlo, hermanos, a un nuevo nivel, no solamente de fe, sino a un nivel de confianza y de intimidad con Dios. Porque lo que acabamos de leer nos abre nuestros ojos para entender la importancia de nuestra relación con Dios. Porque es importante, hermano. Mire, usted solo, sin Dios o con mucha gente, usted no es nadie. Y lo vimos como el Señor derrotó a 3 ejércitos el domingo pasado. Pero porque Josafat se refugió en el Señor. Josafat hizo lo que usted y yo debemos de hacer inteligentemente: apoyarnos en aquel que todo lo puede. El problema es que a veces nos apoyamos en nuestras fuerzas, en nuestro intelecto, en nuestros propios medios. ¿Y qué sucede? Quedamos avergonzados, porque con eso no podemos, hermano. Pero cuando usted se apoya con Dios, déjele digo algo: usted y Dios es mayoría. Amén. Pero usted sin Dios, aunque tenga un ejército a su lado, si Dios no está ahí, usted no tiene ningún impacto. Pero cuando Dios está con nosotros, hermano, más grande y más poderoso es el que está en mí que el que está en el mundo. Eso es importante que usted lo entienda y lo sepa. Y por eso en esta tarde, querida iglesia y amigos que están aquí en esta tarde, quiero decirle la importancia de llevar nuestra relación con Dios a una manera más íntima. Diga conmigo: íntima, más cercana hacia Dios. Estoy consciente y creo con todo mi corazón que si usted está aquí en este día domingo, no es casualidad. Dios lo trajo aquí en este tiempo donde estamos buscando a Dios, porque el Señor quiere darle a su vida y a mi vida un gran progreso. A lo mejor has estado atorado en tu vida, en algún aspecto de tu vida, ya sea espiritual, ya sea en alguna área emocional, yo no sé, o quizás física. Pero déjame decirte, y vamos a orar por los enfermos antes de salir de este lugar. Y yo creo que la mano del Señor va a hacer maravillas, grandes cosas en medio de su pueblo. Dios se va a manifestar de una manera poderosa. Pero déjame decirte algo: Dios quiere darle a tu vida progreso. Por eso estás aquí. No es casualidad que Dios ha movido nuestros corazones a buscar a Dios durante estos días, 70 días buscando del Señor. ¿Por qué? Porque Dios quiere bendecir tu vida y mi vida. Dios quiere bendecir nuestras casas, nuestras familias. Dios quiere bendecir lugar de encuentro. Y si usted está en estas puertas, ha entrado a este lugar, es porque está dentro del plan perfecto de Dios para bendecir su vida y llevarlo hacia adelante. Porque Dios tiene más que darme que nosotros que pedirle. Por favor, tome un receso de alabanza al Señor en esta tarde. Gloria a Dios. Ahora escúcheme bien esto: cuando usted ve la vida de Jesús, Él escoge a 12 discípulos para que estuviesen con Él. La Biblia claramente nos dice que cuando Él escoge a sus discípulos, los lleva para que anduviesen con Él. Anduvieron con Él
en diferentes lugares, lo acompañaron en el monte a orar, lo acompañaron a sanar enfermos, pero ellos miraron, principalmente fueron testigos de los muchos milagros que por la mano poderosa del Señor Jesucristo se estuvieron haciendo. Yo creo que cada uno de ellos se quedaba impactados de ver cómo el Señor estaba respondiendo a las muchas necesidades que había en ese tiempo. Tenga en cuenta que este lugar donde el Señor vino a ministrar era un tiempo donde había mucha necesidad como la hay hoy en día, pero el Señor es suficiente, el Señor responde. Y lo que quiero atraer su atención es que los discípulos miraron cómo el Señor estaba obrando en la vida de tanta gente. No solamente sanó enfermos, no solamente liberó endemoniados, pero también resucitó muertos. Ese es el Dios, hermano, que estamos sirviendo. Un Dios de poder, un Dios, hermano, que no hay nada imposible para Él. Levantó muertos, lo vieron alimentar con un lonche sencillito. Con un lonche sencillito lo vieron alimentar a más de 5,000 personas. Pero me llama la atención esto, y es aquí donde quiero traer su atención. Una vez que ellos vieron todo lo que el Señor estaba haciendo y la manera en cómo estaba obrando a través de él, claro, él era Dios hecho carne, tenía todo el poder, pero algo que llamó la atención de los discípulos, note usted esto, ellos nunca le preguntaron: Señor, enséñanos cómo hacer milagros. Señor, enséñanos cómo predicar la palabra. Señor, enséñanos cómo darle el consejo a alguien que viene a ti necesitado. Señor, enséñanos cómo responder a preguntas difíciles que la gente tiene y viene cuando se acerca a ti. Ellos no le preguntaron eso. ¿Sabe qué fue lo que le preguntaron los discípulos? Señor, enséñanos a orar. Enséñanos a orar. ¿Y sabe por qué los discípulos hicieron esa pregunta? Porque no son nada tontos. Porque ellos se dieron cuenta que el poder del Señor emanaba o surgía o salía por medio de la oración. Ellos entendieron que el poder no está en el mensaje que él predicaba, que el poder no estaba en las manos que él imponía sobre los enfermos, que el poder estaba totalmente conectado a la vida de oración que el Señor estaba llevando. Y por eso yo le digo en esta tarde, querida iglesia y amigo que está con nosotros, si hay algo que lo va a bendecir a usted y a mí, es conectarnos con nuestro Padre Celestial. Y la mejor herramienta o manera que usted y yo nos podemos conectar, ¿sabe cómo se llama? Oración. Amén. La oración nos conecta con Dios y nos lleva a niveles de fe extraordinarios, donde Dios puede comenzar a hacer cosas que quizás usted nunca se ha imaginado. Fue eso lo que los discípulos le dijeron: Señor, enséñanos a orar. Porque es aquí donde vemos que depende todo tu ministerio, todo lo que tú estás haciendo, la manera en cómo estás obrando y respondiendo a tanta necesidad. No hay duda que es a causa de tu vida de oración. Y si esta iglesia va a ver la mano poderosa de Dios, hermanos, es a través de la oración. Vamos a estar orando, vamos a estar buscando a Dios. Los días viernes los invito a que se conecten a nuestros encuentros de oración que hacemos todos juntos. Es algo glorioso. Dios está dispuesto a hacer maravillas en este tiempo. Él no ha cambiado, Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Por eso le podemos decir, y lo hemos dicho una y otra vez: mucha oración, ¿qué sucede? Mucho poder. Poca oración en tu vida, poco poder. Si no hay oración en tu vida, no hay poder. No sé si me pueden seguir en la pantalla, por favor. Mucha oración, mucho poder. Poca oración en tu vida, poco poder. Si no hay oración en tu vida, no hay poder. Esto es importante que usted lo entienda, hermanos. A veces podemos estar lamentándonos y pensando que Dios está ajeno a nosotros, pero ¿sabe por qué? No le estamos buscando como deberíamos de hacerlo. Por eso ellos le pidieron al Señor: Señor, enséñanos a orar. Hermanos, pero si somos honestos, ¿verdad que no es fácil la oración? Muchos de nosotros batallamos, lidiamos y como que no es a veces atractiva la oración. Pero yo tengo una tarea en este día domingo, y es cambiarle esa actitud en cuestión a la oración. Si a usted no le gusta la oración, si usted dice: no, porque no siento que Dios me escucha, no, porque a veces siento que no es el tiempo suficiente que debería dedicar a la oración, o a veces siento que no tengo el corazón correcto para acercarme a Dios a través de la oración. Bueno, yo quiero darle una palabra con la ayuda del Señor de eliminar esas cosas de su mente y entender, hermanos, que Dios nos está invitando a una relación como de padre a hijo. Esa es la relación que usted y yo tenemos con el Señor. Y es importante que note esto, porque en Lucas 11:1-2, mire, la palabra del Señor dice: Señor, enséñanos a orar. Y Jesús les dice: deberían orar de esta siguiente manera. Y mire cómo les dice Jesús cómo deberían de orar. Dice: Padre, diga conmigo, Padre.
Padre, que siempre sea santificado tu nombre. Esto tiene una palabra importante, hermanos, porque ese término Padre no era muy familiar en ese momento para ellos. Ellos no conocían, ellos conocían como al Dios de la creación. Lo adoraban y lo exaltaban como el Dios que creó todas las cosas, pero no tenían una relación con Dios como padre e hijo. Y el Señor le dice, lo que ustedes tienen que aprender para cambiar su vida de oración y hacerlo de una manera con más confianza, necesitan quitarse la idea de un Dios distante, de un Dios que solamente se preocupó por hacer la creación y ponerlos en un mundo así como en el que estamos, perfecto. No, hermanos, sí, gloria a Dios, Dios es el creador de todas las cosas, sí, Dios es el que tiene poder y autoridad sobre todo y dominio, pero más que todo eso, Dios dice, no nomás me mires como ese Dios poderoso, mírame también como tu Padre. Mírame como tu Padre, mírame como aquel ser en el cual tú quieres descansar y tener confianza para pedirle. Y Jesús va más allá de esto, hermanos, y esto es lo que me llama la atención, porque aún Jesús les enseña y les dice, llámenme Abba Padre. Y esto va más allá, porque el término Abba Padre en el arameo significa papá, papá o papito. Y Jesús lo que está diciendo es más, me voy más allá, porque me interesa que la relación entre ustedes y yo no sea una relación fría y religiosa, pensando que yo no me preocupo por tus necesidades o que no tengo interés por tu persona. Quiero que eso se anule, quiero que eso se rompa. Y el Señor le dice a sus discípulos, quiero que me vean como su papá, su papito, que le pueden pedir lo que quieran, que pueden acercarse a Él con confianza, que no importa, hermanos, de hacer ciertas cosas, porque mire, este es el asunto, tenemos un molde o una formación en nuestra mente de que solamente a Dios lo buscamos de esta o de esta manera, y si no es así, entonces no estoy buscando a Dios. ¿Sabía usted que usted puede todo el día meditar en el Señor y elevar oraciones a Dios, aún en su trabajo, aún cuando usted está caminando por la calle, cuando va manejando en el carro, usted puede estar adorando y también puede estar conectado con Dios y diciéndole, Señor, yo te encargo mi casa, yo te encargo mi familia, Señor, cuida de mi casa. El Señor nos oye, iglesia. Y Dios nos está diciendo, quiero llevarlos a un nivel de relación conmigo que sea más clara y más sencilla para ustedes. Algunos quizás batallan por el término padre porque quizás no tuvieron la figura más especial en casa como padre. Pero déjame decirte, nosotros como padre, yo como padre de familia, yo he fallado con mis hijos. Y a lo mejor esa imagen puede ser distorsionada de una manera u otra. Alguien que esté aquí a lo mejor no tuvo la mejor figura de padre en su casa y eso le estorba para pensar que Dios es su padre. Pero déjame decirte que hay una gran diferencia entre un padre terrenal a un padre celestial. Dios es perfecto, Dios tiene un amor tierno, Dios te ama, dice la Biblia, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. El Señor, hermanos, es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dice la palabra, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No te dejaré ni te desampararé, siempre te voy a sostener con la diestra de mi justicia. El Señor es fiel, el Señor es bueno, el Señor te ama, Él está ahí. Y la tarea en esta tarde, hermanos, es ayudarle a usted, a la iglesia, a todos nosotros, a crear una relación más íntima con Dios. Porque mientras estaba dándonos a la tarea de esta serie, me doy cuenta que Dios quiere cambiar eso en nosotros. No me vean nada más como el Dios que creó todas las cosas, véanme como su papá. Amén. Véanme como su papá. ¿Y por qué le digo esto? Hay algo interesante y le quiero compartir. Jesús nos da 5 razones por las que siempre podemos orar con confianza. Y mire, Mateo 7, 7 al 12, de aquí le voy a predicar en unos minutos nada más. Pero quiero dejarle claro este mensaje. Dice la palabra, sigue pidiendo. Le voy a leer lo que dice la Biblia en Mateo 7, 7 al 12. Sigue pidiendo y recibirás lo que pides. ¿No le da gusto eso? Sigue pidiendo y vas a recibir lo que pides. Sigue buscando y encontrarás. Sigue llamando y la puerta se te abrirá. Verso 8, pues todo el que pide recibe, todo el que busca encuentra y todo el que llama se le abrirá. Algo interesante y ahorita se los comparto. Verso 9, ustedes los que son padres, ahí le va la relación de padre a hijo. Jesús quería que sus discípulos les quedara claro esto, porque si no, sus oraciones no iban a tener esa intimidad y no iban a ser efectivas. Porque hay una diferencia entre buscar a alguien que siento distante a buscar a alguien que sé que está conmigo.
Y el Señor les dice, ustedes los que son padres, si sus hijos les piden un pedazo de pan, ¿acaso les dan una piedra en su lugar? Hace la pregunta. O si les piden un pescado, ¿les dan una serpiente? Claro que no. Claro que no. Así que si ustedes, mire lo que dice, gente pecadora, saben dar buenos regalos a sus hijos, ¿cuánto más su Padre Celestial dará buenos regalos a quienes le pidan? Y dice el verso 12, haz a los demás lo que quieras que te hagan a ti. Esa es la esencia de todo y lo que enseña en la ley y en los profetas. Ahora déjele digo algo interesante aquí, y aquí es donde le dejo claro el consejo en esta tarde. En este pasaje nos da 5 razones por las que no debemos de preocuparnos cuando nosotros nos damos a la tarea de orar. No importa cómo lo hagas, no importa qué digas, no importa en qué tiempo lo estés haciendo o cuánto tiempo estés durando en tus oraciones. Dice la palabra, no te preocupes, tú pide, busca al Señor. Y tienes que sentir esa confianza, querida iglesia. Esa es lo importante de este mensaje, que usted y yo sintamos confianza de acercarnos a Dios y pedirle. ¿Quiere usted cambiar eso, hermano? Mire, eso es algo interesante y se los comparto enseguida. Lo primero que usted debe entender, una de las razones por qué el Señor nos pide orar así, para tener esa confianza, es porque Dios promete responder si sigo pidiendo. Lo primero que yo encuentro cuando Dios dice, mira, pídeme con esa confianza, como si fuera tu padre, porque soy tu padre, soy tu papá. Amén. Y si usted quizás no tuvo esa dicha de crecer al lado de un padre, el Señor le ofrece ese modelo de padre, un padre perfecto, un padre que dice, aquí estoy, hijo, pídeme, pídeme. Y dice la palabra, sigue pidiendo y recibirás lo que pidas, sigue buscando y encontrarás, sigue llamando y la puerta se te abrirá. Pues todo el que pide, ¿qué dice, iglesia? Todo el que pide, recibe. Todo el que busca, encuentra. Y todo el que llama, se le abrirá la puerta. Es una palabra poderosa. Y usted y yo podemos darnos cuenta en este punto que les comparto, en esta razón por la cual el Señor nos invita a orar con esa confianza de que Dios promete responder si yo sigo pidiendo. Podemos ver un sinnúmero de ejemplos aún en la Biblia de gente que persistió en la oración y Dios contestó. Tenemos el ejemplo que Jesús mismo mencionó en Lucas 18, 1 al 8. Habla acerca de aquella mujer viuda, ¿se acuerda? Cuando ella pidió al juez que le ayudara en contra de sus adversarios. Y el Señor dijo, ni temo a hombres ni temo a Dios, pero por causa de que no me esté, dice y dice, le voy a conceder lo que pidió. Y Jesús usa este ejemplo para decirnos, si un juez que es injusto se dispuso a responder a la petición de esta mujer, ¿cuánto más su Padre Celestial no va a responder lo que ustedes pidan? Alabado sea el nombre del Señor. ¿Cuánto más el Señor no va a contestar a tu oración si estás pidiéndole? Ahora, ¿cuál es la diferencia entre pedir, buscar y llamar? ¿Cuál es esa diferencia entre pedir, buscar y llamar? Porque a simple vista parece ser que es lo mismo. Busco, pido y llamo. Pero no, hay una diferencia. Y esto es lo que quiero que veamos enseguida y se lo comparto en este momento. Cuando estoy cerca de mi Padre, ¿qué es lo que usted hace? Solo pido. Cuando usted está cerca de su Padre, usted tiene una relación cercana a su Padre, usted solamente le pide. Por ejemplo, cuando mi hija está en casa, y pongo el ejemplo de mi hija porque es la más chica, pero cuando ella está en casa y estamos juntos ahí, de repente que se está listando para la escuela y está en su almuerzo, y de repente me dice, papá, mientras almuerzo, ¿me puedes abrochar los zapatos? Y le digo, ya estás grandota como para que te ande abrochando los zapatos, pero me lo pidió y varias veces he cedido y voy y se los abrocho. ¿Por qué? Porque ella sabe que está ahí su Padre, ahí está. Tengo relación constante con ella. Constantemente me ve en casa, constantemente estamos juntos, constantemente platicamos, constantemente nos vemos en ese contexto. Y cuando tú estás en esa relación con Dios, ¿qué es lo que sucede? Sientes confianza de acercarte y pedirte lo que quieras. Le pides lo que quiera. Y esa es la ventaja, iglesia, cuando la iglesia vive conectada a Dios, cuando vive en una relación constante como ahorita en los 21 días de ayuno. Le digo una cosa, yo le he pedido a Dios en estos 21 días cosas que nunca me animaba a pedirle. O sea, porque hasta detallitos pequeños se los he pedido porque me he sentido así. Me he sentido, digo, pues estoy así, estoy buscando a Dios, me siento conectado a Dios. Entonces, ¿qué impide para que yo le pida hasta las cosas más simples que pueda haber? Y esa es la relación que el Señor está diciendo. Pide, pide y se te va a dar. Y gloria a Dios por la relación entre padres y hijos, hermano, porque tenemos esa confianza. No hay nada que nos separe, no hay nada que nos divida. Estamos ahí
hay esa relación y le puedo pedir con confianza a mi Padre lo que yo necesito. Pero quizás alguien aquí diga, pues yo no me siento así con esa relación tan íntima y tan cercana, porque también hay etapas en nuestra vida donde nos hemos sentido así, ¿verdad? De repente como que uno dice, pues sí, 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 he tratado de cultivar mi relación con Dios, mi relación con mi relación con el Señor, pero como que siento que en cierta manera me he distanciado de Él. Y el Señor no se queda ahí, el Señor no nomás dice pide, el Señor luego usa otro término y dice, si te sientes distanciado de Dios, búscame, búscame. Y esto, hermanos, porque mire, usted tiene que entender esto. Esto fue parte del sermón de Jesús en el monte de las bienaventuranzas. Dios nos concedió estar ahí hace poco y para mí fue una inspiración mirar ese lugar, porque me puse a imaginar toda la gente que Jesús tenía en su audiencia, escuchándolo desde ahí, desde el sermón del monte. Ahí estuvimos los hermanos que fuimos contemplando, y se mira todo el mar de Galilea y está de bajadita. Yo me imagino a Jesús acá, o de abajo hacia arriba, para que todo el mundo lo escuchara, pero era una multitud de gente, estaba ahí, un gentío escuchándolo. Ahora usted tiene que entender esto. Había habido 400 años de silencio. La gente estaba, hermanos, sin saber qué hacer. Había una desconexión de su relación con Dios. Estaban en sequía espiritualmente. Llega Jesús y comienza a hablarles de estas cosas, y ellos con hambre y con sed de justicia. Por eso les predica el sermón del monte: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Y en ese mismo sermón el Señor les habla esta palabra y les dice, si tú te sientes distanciado, porque hay unos que todavía se han mantenido conectados, solamente pidan. Pero también sé que entre la audiencia que tengo aquí, Jesús estaba diciendo, también sé que hay algunos que se sienten distanciados. Si sientes eso, ¿sabes qué? Nada más búscame. Esto es lo hermoso del Señor, querida iglesia y amigo que está con nosotros en esta tarde. Dios no hace excepción de personas. Quizás para el que ayunó 21 días durante esta jornada, Dios está para ti, pero también el que no ayunó ni un solo día. Esto es lo maravilloso del Señor. El Señor también dice, búscame, búscame porque también yo estoy para ti. Búscame porque también yo te amo. Búscame porque también tengo interés por tu vida. Tengo interés por tu bienestar. Y el Señor dice, no solamente pide, aquel que no solamente pide y va a recibir, busca también y encontrarás. Pero no solamente dice que le busques, también dice la palabra, enseguida dice, y encontrarás, sigue llamando y la puerta se te abrirá. Entonces lo segundo es, cuando no estoy cerca de mi Padre, debo buscarlo. Pero lo tercero, cuando una barrera está en el camino, ¿qué hace usted? Usted clama al Señor. Usted implora al Señor, usted llama al Señor. ¿Por qué? Porque ¿cuántos nos hemos sentido? Mire, dentro de toda esa multitud de gente que había en ese sermón, digo, en ese monte donde Cristo predicara, dentro de toda esa gente había gente también que se sentía fracasada. Había gente que se sentía sin ningún tipo de derecho para pedirle el favor a Dios. Y a veces hay en la vida etapas donde nosotros nos sentimos así, que no tengo ni cara, ni derecho, ni tengo tampoco el corazón para pedirle a Dios algo, porque siento que he fracasado, siento que no he hecho las cosas bien, siento que aparte de distanciarme de Dios, he cometido muchos errores. Y hay gente, hay corazones que así se sienten lejos de Dios, pero no solamente eso, sienten un gran obstáculo en su relación con Dios por causa de los fracasos que han cometido en la vida. Pero aún Dios dice, pero aún también para ellos, no solamente los que están disfrutando de una relación constante conmigo, no solamente los que se han distanciado, pero también los que sienten que hay una barrera entre ellos y yo, déjenles digo también, y ahí está la palabra, dice, pidan, reciban. Y todo el que busca encuentra, y todo el que llama se le abrirá. Ahí está el clamor. Cuando la iglesia clama, busca e implora el favor de Dios, el Señor dice, les voy a abrir la puerta y les voy a dar acceso también a mi presencia. Dele alabanza al Señor en esta tarde. Eso es lo que Dios hace con nosotros. Así que ahí está una buena razón. Pida, hermano, pida. Segundo, Dios nunca me dará algo que no me sirva. De acuerdo a la palabra del Señor, nos dice en el versículo 9, me encanta porque el Señor tiene cierto humor para decirnos las cosas. Y el verso 9 del capítulo 7 de Mateo, mire lo que dice: si sus hijos le piden un pedazo de pan, ¿acaso les dan una piedra en su lugar? Jesús está usando el humor, está diciendo, ¿qué padre de ustedes, cuando su hijo tiene una necesidad de algo, le va a dar algo que no tiene nada que ver con su necesidad? ¿Le va a dar una piedra? Obviamente la respuesta es no. Uno como padre no haría eso con su hijo, más si lo ves en necesidad. Y con esto lo que quiero decirte, querida iglesia, es que cuando tú y yo estamos en necesidad, Dios nunca nos va a dar algo que no nos sirva.
Esto es garantía, es lo que estaba diciendo. Jesús estaba usando una metáfora entre el pan y la piedra para decir, esto es una realidad. Yo, si tú me pides algo que estás necesitando en el momento, no te voy a salir con una respuesta que no te va a servir. Te voy a dar la mejor respuesta que tú necesitas, porque te conozco, porque entiendo tu situación y sé por lo que estás pasando. Usted le debería dar gozo saber que hay un Dios, un Padre que le ama y que sabe lo que usted y yo necesitamos y está dispuesto a responder a la oración y darnos lo que estamos necesitando. Dios nunca te va a dar algo que no te sirva. Nunca, nunca. Y esto es importante para usted y para mí. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. La tercera razón por la cual usted y yo debemos pedir con confianza al Señor es porque Dios nunca me dará algo que pueda hacerme daño. No solamente algo que no me sirva, sino algo que me pueda hacer daño. Porque mire lo que dice en el versículo 10. O si les piden un pescado, les darán ¿qué? ¿Una serpiente? No solamente menciona acerca de pedir un pan y darte una piedra, pero también el Señor dice que si les piden un pescado, ¿a poco les van a dar una serpiente? Esto es algo muy diferente. Una piedra es totalmente diferente a lo que es una serpiente. La piedra puede causar quizás cierto dolor o cierta decepción en tu vida, pero una serpiente puede ser muy peligrosa, muy dañina. Y lo que Jesús está diciendo, quiero que pidas con confianza. Quiero que tus oraciones tengan esa confianza hacia mí, porque sabes que a pesar, tú pide lo que quieras. De todas maneras, yo como tu padre, yo sé lo que te va a ayudar. ¿Y no le ha pasado que a veces estamos pidiendo algo y antes de que Dios nos conceda eso, nos pasa por unas pruebas que digo, pero Señor, eso no fue lo que pedí? Y dijo, no, porque primero te tengo que preparar. Primero tengo que alinear tu corazón. Tengo que saber que tu corazón esté alineado, porque si te doy lo otro te va a hacer daño. Algunos de aquí, hermanos, si se sacaran la lotería ya ni los miramos aquí. Y usted está, Señor, dame, concédeme esto. El Señor, no, 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 te amo tanto y te conozco tanto que no te doy eso, porque si te lo doy te voy a hacer daño. Y es lo que está diciendo aquí el Señor. El Señor está diciendo, ¿cómo te va a dar? En vez de un pescado, dice, te va a dar una serpiente. O sea, Dios nunca te va a dar algo que te haga daño. ¿Entiende eso, iglesia? Esto a mí me da confianza, porque yo puedo acercarme en mi relación con mi Padre Celestial y puedo decirle, Señor, yo quiero esto, quiero aquello, te estoy pidiendo, ayúdame en esto. Y a lo mejor el Señor oye mis oraciones, pero sabe lo que yo necesito y lo que realmente me va a ayudar. Pero Dios nunca va a concederme algo que me va a hacer daño. Esa es una garantía, porque ¿qué padre de ustedes le va a dar algo a su hijo que sabe que le va a hacer daño? Amén. Ninguno de nosotros tendríamos todos el cuidado de no cometer ese error, y es lo que Jesús estaba diciendo. Y número 4, otra de las razones que Jesús menciona aquí es que Dios me dará solo lo que es mejor para mí. Diga conmigo, lo que es mejor. Lo que es mejor. Mire lo que dice el versículo 11. Así que si ustedes, gente pecadora, saben dar buenos regalos a sus hijos, ¿cuánto más su Padre Celestial dará buenos regalos a quienes le pidan? ¿Cuánto más? Esto me da muchísima confianza, querida iglesia, para orar, para clamar y pedirle a Dios y buscarle, porque siempre Dios me va a dar lo mejor. Y este es el punto que quiero dejar claro en usted. Dios solamente le dará a usted lo que es mejor para usted. Nunca le va a dar algo que le va a perjudicar. Amén. Ahora, ese es el asunto. ¿Qué puedo pedirle al Señor? ¿Usted pida? Dicen que por pedir no se cobra. Amén. Dios dice, tú pídeme, pero yo me encargaré de ver si es bueno, y si no, para el otro domingo no se lo pierda. Le voy a enseñar cuando Dios dice que no, porque no siempre sí, hermanos. Así como usted con sus hijos, ¿verdad que no siempre les dice que sí? Si mi chamaco de 13, 14, 15 años me pide un ejemplo, alguno de ustedes, uno de sus hijos le pide, papá, préstame las llaves porque quiero ir con mis amigos, y tiene 15 años. Y usted dice, no, Señor, todavía no es tu tiempo, no es la hora, no es algo que, es más, te pondría en un peligro. Y Dios es tan sabio, hermanos, para con nosotros, que Él siempre tendrá el cuidado de que cuando Él va a abrir las puertas del cielo para bendecir tu vida, siempre se va a preocupar de que sea lo mejor para ti. Por eso el Padre nuestro dice, Señor, que se haga tu voluntad, así como en el cielo, también en la tierra. Creo que es ahí donde está la seguridad para cada uno de nosotros, hermanos, que Dios haga conforme a su voluntad de nosotros. Y por último, la última razón que le comparto: Dios quiere que comparta lo que estoy pidiendo. Esto va a revolucionar su manera de pedir, porque una de las razones que Dios nos dice para que tengas confianza en cómo pedirme, ¿sabes? Lo que tienes que aprender también es simple y sencillamente, Dios quiere que compartas lo que estás
pidiendo. Dios quiere, porque mire, esta es una cosa importante y voy a concluir en el sermón. Esta es una cosa importante. Una de las cosas que nos sucede a nosotros es que a veces estamos siendo egoístas. Diga conmigo, egoístas. Voltee con alguien y diga, egoísta. Dígaselo, porque sí somos egoístas. A veces, hermanos, pensamos nada más en nosotros. Pensamos en yo, en mí. Señor, cúbreme a mí. Señor, cuídame a mí. Señor, dame a mí. Y estamos nomás pensando en nosotros. Y Dios dice, ¿sabes qué? Yo quiero cambiar eso. O sea, ten confianza de pedirme. Pero una de las cosas que a Dios le agrada, cuando tu vida de oración va a tener un curso distinto, es cuando tú empiezas a pedir por los demás. Totalmente. Mire lo que dice la palabra del Señor en Mateo 7:12. Me encanta esto. Se lo voy a leer en la traducción del lenguaje actual. Dice la palabra de Dios: traten a los demás como ustedes quieren ser tratados, porque eso nos enseña la Biblia. Traten a los demás como ustedes quieren ser tratados. Lo que Dios está diciéndonos aquí en su palabra es que si tú quieres esa relación de hijo a padre, ya hemos visto 4 cosas que nos ayudan a tener confianza en la oración, a quitar esas barreras que nos estorban a veces para pedirle a Dios. Pero Dios nos dice al final, nos enseña. ¿Cuántos habían oído la regla de oro? ¿Verdad que todos? Todos hemos leído la regla de oro. Y lo que el Señor está diciendo es, mira, lo que como tú quieras ser tratado, tú también trata a los demás. Y esto es lo que pasa. Ahora usted dirá, bueno, yo había visto la regla de oro, pero ¿qué tiene que ver la regla de oro con la oración? Mucho, porque está conectado al mismo pensamiento. Está conectada a la oración que Jesús está enseñando a sus discípulos. Oren de esta manera. Y el Señor les dice, también aquí está la regla de oro. Lo que el Señor le estaba diciendo a sus discípulos y tratando de enseñarles a Él en el afán de tener confianza al orar a Dios, es que también ustedes tienen que aprender a orar por los demás. ¿No le ha pasado que alguien se acerque y le dice, ¿puede orar usted por mí? Y cuando se acerca la persona para que usted ore por ella o por él, usted dice, ¿pero qué le pido a Dios por ella? No sé. Y Dios dice, lo que tú quieras o que estás buscando recibir, ora y pídelo por él o por ella. Tan sencillo. Por eso está la regla de oro, querida iglesia, porque la regla de oro dice, lo que tú quieras, como tú quieras ser tratado y recibir, tú también ora por los demás. Y esto, hermanos, va a revolucionar nuestra vida de oración, porque mire, una de las cosas que sí sucede en nuestra vida es que cuando cambiamos el enfoque y nos preocupamos por los demás, Dios comienza a sorprendernos. A veces nos da hasta más de lo que habíamos pedido, ¿verdad que sí? Y yo no estoy pidiendo por eso, pero ¿por qué Dios me da? Porque te estás preocupando por el bienestar de otros. Y cuando tú quitas tu mirada de ti mismo y pones tu mirada en los demás, dice Dios, ahora sí estás alineado a mi voluntad y tienes el corazón del Padre. Porque el corazón del Padre nos enseña que más bienaventurada cosa es dar que recibir. El corazón del Padre es bendecir, es dar, es abrir manos para bendecir a otros. No es para recibir. Y cuando usted y yo aprendemos esto, el Señor también nos bendice. Y me encanta, hermanos, porque en este principio encuentro algo maravilloso para concluir en la vida de Job. ¿Se acuerda de Job? ¿Recuerda la historia de este gran hombre? Él era el hombre más rico del mundo en ese tiempo. Y dice la palabra del Señor que en un solo día Job se vio en la situación más precaria, más difícil que pueda presentarse en la vida de cualquier ser humano. Teniendo toda su riqueza, siendo bendecido con preciosos hijos, dice la palabra que él perdió todo. Literalmente él perdió todo. Se quedó sin nada. Y a más de todo esto, de perder sus hijos, de perder sus riquezas, de perder su ganado, de perder sus cosechas, todo lo perdió. Y a más de eso también su salud. Le vino una sarna que inclusive se tenía que tallar con ladrillos para poderse quitar la comezón que le daba en su cuerpo. Estaba llagado Job y enfermo, al punto que hasta su esposa le dice, ¿por qué no mejor ya maldices a Dios y te mueres? Qué esposa, ¿verdad? Pero ¿sabe qué? Aún en esa situación, Dios trató con Job. Y probablemente esta es una lección para usted y para mí. A lo mejor no hemos llegado a un punto de nuestra vida mejor, hermanos, porque siempre nos hemos concentrado en nosotros. Y concluyo con esto. Cuando Job recibió bendición para su vida, fue cuando él quitó el enfoque de él mismo y lo puso en los demás. Porque usted ve todo el libro de Job, no sucede nada. Job está pidiéndole a Dios que tuviera misericordia de él, que lo ayudara, hasta se queja y le dice le abre su corazón y se siente desconsolado. Y Dios ahí está con él, Dios está con él, pero no le responde, no le responde. Y no es hasta el capítulo 42, versículo 10, donde Dios le contesta. ¿Y sabe por qué le contesta? Porque Job quita su enfoque de sí mismo y pone su mirada en los demás. Y mire lo que dice Job 42:10, cuando Job oró por sus amigos, que también sus amigos le habían maldecido.
Cuando Job oró por sus amigos, el Señor le restauró su bienestar. Es más, el Señor le dio el doble de lo que tenía antes. Esto, hermano, para usted y para mí es una grande lección. Lo que el Señor está diciéndonos es: tienen que tener confianza. Yo estoy ahí para ustedes como su Padre Celestial que les ama. Pero también entiendan que la vida no se trata nomás de ustedes. Hay gente también sufriendo, hay gente en necesidad, hay gente que está también batallando, algunos en depresión, otros queriéndose quitar la vida. Es importante que la iglesia despierte y se levante, y esa relación que yo tengo con mi Padre Celestial se transmita a aquel que está en necesidad, y decirle: mira, el Señor a mí me ha dado tanto, y yo también quiero que Dios te bendiga a ti. Mira, el Señor me sacó del pecado, rompió esas ataduras que tenía de vicios. El Señor también puede hacerte libre a ti. Ese es el Dios que estamos sirviendo, hermanos, en esta tarde. Dele alabanza al Señor en esta hora. Póngase de pie, por favor. Es un Dios amoroso, es un Dios misericordioso, es un Dios grande, es un Dios poderoso. Él es mi Padre, Él es mi Padre Celestial. Papá, yo te necesito. Amén. Puede decirle eso al Señor: papá, yo te necesito. Señor, yo quiero tener una relación íntima y con mucha confianza hacia ti. Incline su rostro ahí donde está, y vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios. Antes de venir y orar por todos los que están aquí y quieren, vamos a imponer manos. El ministerio está listo, está preparado, y queremos orar por todos los que estamos aquí. Vamos a orar por sanidades, por milagros. Vamos a orar para que el Señor obre en la necesidad que tú tengas. Creo que hoy más que nunca Dios está dispuesto. Hemos hecho un sacrificio, hemos orado, hemos ayunado por 21 días y Dios está presto para responder a tu necesidad. Solamente cree. Pero antes de venir a este altar, ¿por qué no le dices al Señor: Señor, yo quiero tener esa confianza a través de la oración, que cuando yo te pida pueda realmente entender que tú estás ahí para mí, que no haya nada que detenga en el sentir de mi corazón de acercarme a ti. A lo mejor te has sentido lejos de Dios. Este es el tiempo para que tú le busques. A lo mejor te has sentido con alguna barrera fuerte que se ha puesto entre tú y Dios. A lo mejor te sientes que no eres digno del favor y de la misericordia de Dios. Déjame decirte, en esta tarde Dios te dice: no, por eso estás aquí, por eso te traje esta tarde a este lugar, porque quiero decirte que te amo, quiero decirte que yo estoy ahí para ti, que no hay barrera entre tú y yo. A lo mejor dices: pero no me siento preparado para eso, porque siento que he fallado de muchas maneras. Dios dice: no, si lo haces, vas a dar el primer paso para acercarte más a mí. Yo estoy dispuesto a recibirte, yo estoy dispuesto a abrazarte, yo estoy dispuesto a responderte. Solamente acércate a mí con confianza, como la relación de un hijo hacia su padre. El Señor quiere, iglesia, amigo que está con nosotros en esta tarde, que nuestra oración sea así, con tus palabras. No tienes que buscar expresiones religiosas o expresiones que no son tuyas. Sé tú, habla como tú hablas, y dile al Señor lo que necesitas. Dile: Señor, yo quiero tener esa confianza para contigo. Quiero acercarme a ti, descansar. A veces venimos cargados de muchas cosas, y porque no hemos aprendido a soltar nuestras cargas delante del Señor. Señor, bendice a tu pueblo, bendice a cada uno de los que estamos aquí en esta tarde. Gente que viene con necesidad. Señor, quizás hemos pasado por momentos difíciles, pero queremos sentir esa confianza al acercarnos a ti. Bendice, Señor, personas que están con nosotros. Si tú eres una de ellas, levanta tus manos. Yo estoy orando, tengo mis ojos cerrados. Solamente si tú sientes que esta palabra llega a tu corazón, Dios quiere comenzar una nueva etapa en tu vida, de tu relación con Él, de una relación de hijo a papá. Levanta tus manos. Señor, en este momento oro por esas personas que se han sentido distanciadas, lejos de ti, Señor. Que se restablezca una relación íntima y cercana a ti. Que comiencen a sentir la seguridad y la confianza de que tú les amas. Que no haya barreras entre ellos y tú, Señor. Quita todo eso, todo lo que estorbe, y dales confianza al acercarse a ti, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias.